Buenas noches, me presento, mi nombre es Julián Castaño Rosso del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona y a continuación el tema a presentar es la curva granulométrica del curso de Mecánica de Suelos 1. Bien, entonces, pues a continuación entonces voy a explicar lo que es el tema de la curva granulométrica. Entonces, bueno, dentro de su definición, la curva granulométrica pues es una representación gráfica de los resultados obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del suelo desde el punto de vista del tamaño de las partículas que lo forman. Para este análisis se utilizan dos procedimientos en forma combinada. Las partículas mayores se separan por medio de tamices con aberturas de malla estandarizadas y luego se pesan las cantidades que han sido retenidas en cada tamiz. Esta segunda definición pues corresponde a lo que es el análisis granulométrico, que va muy ligado a lo que es este tema, la curva granulométrica. Entonces, pues como pueden ahí observar en el gráfico, se pueden ver las distintas formas de representación de la curva granulométrica. Entonces, la, para representar una curva granulométrica se requiere el uso del papel semilogarítmico. ¿Por qué el papel semilogarítmico? Porque este, así como lo indica pues su nombre, utiliza en el eje de las ordenadas una escala aritmética y en el eje de las abscisas es la escala logarítmica, ya que pues siendo así semilogarítmico es más sencillo realizar la gráfica de la curva granulométrica, ya que este pues permite dibujar todos los puntos en el plano sin que se vea un cambio abrupto un cambio abrupto y sin que la tendencia a la curva se vea muy comprimida pues con respecto al eje horizontal. Y pues asimismo se pueda apreciar una curvatura característica a la hora de representar los datos de un determinado análisis granulométrico, cuando en la serie de tamices difieren en gran medida o en poca medida uno del otro. Entonces, pues, asimismo, pues, caso contrario ocurre para el papel milimetrado, ya que es difícil, bueno, papel milimetrado o cualquier otro papel en el cual utilicemos para ambos ejes una escala aritmética. Y así es difícil ajustar una escala horizontal adecuada, en la que se pueda distribuir correctamente los espacios en el gráfico. Bien, entonces, dentro del marco teórico, entonces, bueno, la curva granulométrica pues busca referenciar todo el tamaño de la muestra del suelo por tamaños, de acuerdo al porcentaje que pasa por cada tamiz y puede ser utilizada para comparar diferentes sólidos. La curva de distribución de tamaño de partículas muestra no solo el rango de tamaño de partículas presente en el suelo, sino la distribución de varios tamaños de partículas, por lo que entonces de dicha curva podemos obtener diferentes parámetros fundamentales para la clasificación granular de los suelos, tales como de 60, que es el tamaño correspondiente al 60% del material pasante más fino, expresado en milímetros. Asimismo, pues también para el de 30 y el de 10. Para el de 10 se considera que es el tamaño efectivo debido a que este pues nos indica un límite inferior razonable para señalar los tamaños de partículas presentes en el suelo. Por ejemplo, si, si el 10% del material pasante le corresponde a un tamaño por ejemplo, el 0,5, 0,6 milímetros, entonces se sabe que muy pocos granos del suelo estarán comprendidos en el rango de limo o arcilla y que el suelo
es una arena, una grava o pues que es un suelo más grueso. Pues a su vez dicho tamaño correspondiente al 10% del material pasante está relacionado con la facilidad que el agua pasa a través de un suelo. Bueno, así también tenemos como parámetros también fundamentales lo que es el coeficiente de uniformidad. Este pues se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas de un suelo y se define como la razón del de 60 sobre el de 10. Bueno, este SU pues originalmente fue definido por Terzaghi y Peck, pero luego fue establecido por Hallenhasen. Y bueno, este coeficiente de uniformidad nos indica si el material está bien gradado o mal gradado, dando una variación de los tamaños de los granos presentes en el suelo. Como por ejemplo, si el coeficiente de uniformidad pues fuera 1, quiere decir que los tamaños correspondientes al 60% y al 10% son iguales, indicando, indicando así una pésima gradación del suelo. Pues ya que entre el 60 y el 10% estaríamos hablando de que todos los tamaños de los granos son los mismos y no habría una correcta distribución, entonces hablaríamos de un suelo que está pobremente gradado. Y bueno, caso contrario, pues sería, digamos, si el coeficiente de uniformidad fuera mayor bueno, mayor no, sino fuera de un número grande, pues, por ejemplo, decir 10, 15, como ejemplo. Podría pues entonces ser llamado un suelo cuyo contenido es de arena limosa bien gradado, en el caso del coeficiente de uniformidad igual a 10. Entonces, pues asimismo se puede deducir que entre más alto sea el coeficiente de uniformidad, pues mayor será el rango de tamaños de las partículas del suelo. Bien, ahora como otro parámetro el coeficiente de curvatura. Este indica la forma que tiene la curva y permite diferenciar entre suelos seleccionados o bien gradados y pobremente seleccionados, es decir, mal gradados, cuya consideración conduce a una definición más precisa del suelo y que se utilice en el sistema de clasificación unificado de suelos, la USCS. Este se define como la razón entre el de 30 al cuadrado sobre el de 10 por el de 60. Bien, el coeficiente de curvatura pues en parte nos define si nuestra granometría tiene vacíos o no. Y es por esto que se toma un punto central de la curva que pues es correspondiente al de 30, al 30% del material pasante, en donde el coeficiente de curvatura se debe encontrar entre el rango de 1 a 3. Y pues lógicamente si no cumple, pues se denominará que es al contrario, que son arenas y gravas muy uniformes o pobremente gradadas. Bueno, otra de información que pues podemos obtener de la curva granométrica es que pues esta nos proporciona el tipo de suelo de acuerdo al tamaño de partículas. Por ejemplo, podemos decir si es un suelo grueso si es más del 50% se retiene en el tamiz 200. Caso contrario, si menos del 50% se retiene en el tamiz 200, es un suelo fino. Así también podemos decir que si el 50% del suelo grueso pasa por el tamiz 4, entonces se dice que se retiene en el tamiz 4, es una grava, y si pasa es una arena. Bien, acá pues podemos encontrar entonces unas imágenes de lo que es
cuando la curva nos proporciona si es un suelo fino, un suelo grueso y cuando es una grava o es una arena. Bien, ahora entonces, dentro de la curva granométrica, si pueden ver aquí, podemos encontrar lo que son tres casos, tres tipos de curvas. Entonces la curva A, por su forma, nos representa un suelo bien gradado y de grano grueso. Para la curva B, esta nos representa un suelo pues mal gradado, de poca uniformidad. Es decir, por la forma en como esta se muestra, es una curva parada y sin extensión. Y por último, para la curva C, corresponde a una arcilla limosa, de suelo fino. Excelente gradación, cuya curva tiene una gran extensión. Ahí como pueden darse cuenta, pues su tendencia o su pendiente de la curva es, es, es como una, por decirlo así, proporcional, ¿sí? Entonces se puede ver cómo se extiende la curva. Bueno, a continuación voy a explicar brevemente un ejercicio sencillo de lo que es la curva granométrica. Entonces se suministran los siguientes datos de un análisis de pasado. Entonces, bueno, tenemos para este ejercicio pues tenemos el tamiz 4, el tamiz 10, el tamiz 20, el tamiz 40, el 100 y el 200. Y tenemos entonces los porcentajes 100, 97, 77, 59, 23 y 1,2. Entonces, bueno, empezamos con el primer punto. Entonces, primero voy con el eje de las abscisas y ubico entonces la abertura de 4,75. Entonces yo busco en qué rango se encuentra la abertura de 4,75. Entonces queda entre 10 y 1, ¿sí? Entonces busco cuál es 4,75. Entonces, bueno, si este es 1, entonces este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser 4 y aproximadamente acá va a quedar el 4,75. Y luego de ahí pues subo paralelamente al eje de las coordenadas hasta llegar al punto 100 del porcentaje que pasa. Entonces más o menos aproximadamente por acá. Para el siguiente punto, entonces la abertura de 2 milímetros también se encuentra en el rango de 10 a 1, que sería en este punto. Y subo también paralelamente hasta llegar al porcentaje de 97, que es aproximadamente acá. Listo, para el siguiente punto, 0,85. Entonces 0,85 ya se encuentra en este rango, entre 1 y 0,1. Entonces, bueno, busco dónde queda 0,85. Y entonces, bueno, si acá es 1, entonces acá es 0,9 y acá es 0,8. Y entre 0,9 y 0,8, pues entonces en la mitad, ¿sí? A 0,85. Y listo, y subo paralelamente. Y ubico a 77,4, que es aproximadamente 80. Que es más o menos como por acá. Aproximadamente acá. Bueno, el siguiente punto, 0,425. Igual, pues va a quedar también en el rango de 1 y 0,1. Y busco donde queda 0,425, que es, bueno, acá 0,1, acá sería 0,2, 0,3, 0,4 y aproximadamente acá sería 0,425. Y lo mismo, subo paralelamente y busco el porcentaje de 23, que sería aproximadamente por acá. Y para el último punto, el tamiz 200, que es 0,075. Bueno, ya queda entre el último rango, que es entre 0,1 y 0,01. Entonces, busco dónde queda 0,075, que, bueno, acá 0,1, entonces acá va a ser 0,9 y acá va a ser 0,08. Entonces, entre la mitad de los dos, pues lo mismo, 0,075 que va a ser acá. Y busco el porcentaje, que es 1,2, que más o menos aproximadamente sería como por acá. Y listo, pongo acá el punto. Entonces después ya después de tener todos los puntos trazados, pues ya ahí sí sería proceder a unir los puntos a manera de curva. Bueno, ahí quedó un poquito choca, perdón. Ahora
Entonces ahora, después de ya tener todos los puntos, procedemos entonces a calcular lo que es el CU y ese es el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Entonces buscamos cuál es el diámetro efectivo para el diámetro 60, que es equivalente al 60% de lo que pasa del material pasante. Pues aquí tenemos que es 60%. Entonces 60% queda aproximadamente acá. Bueno, una vez acá podemos notar que es casi el 60%, entonces es aproximadamente igual a la altura del tamiz 40. Entonces una vez acá la anotamos. Y buscamos el diámetro, el 10% del material pasante, que viene siendo acá. Aproximadamente acá. Y busco cuál es el diámetro para el 10% del material pasante, que sería aproximadamente acá, que sería 0,12. Y luego para el último porcentaje, que es el 30%, lo buscamos y más o menos aproximadamente acá. Entonces, la abertura va a ser aproximadamente casi 0,2. Y listo, entonces ahora sí ya reemplazamos acá. Bueno, y eso nos da. La verdad que lo pongo otra vez. Bueno, el coeficiente de uniformidad entonces nos da 0,354. Y ahora procedemos a calcular el coeficiente de curvatura. Y listo, entonces ya tuvimos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Entonces podemos ver que el coeficiente perdón, eso es 3,54. El coeficiente de uniformidad está por debajo de 4, entonces es una curva que no está librada, o sea, es un suelo que no está librado. Lo mismo para el coeficiente de curvatura, es inferior a 1, entonces también corresponde a un suelo que no está bien gradado y corresponde a una curva a un suelo que le hace falta más tamaño de partículas. Bueno, entonces así como también podemos obtener de la curva granulométrica lo que es el porcentaje que pasa por el tamiz 10, el porcentaje que pasa por el tamiz 40 y el tamiz 100, que son datos importantes para lo que es la clasificación por la H. Entonces, de la misma manera buscamos cuál es el porcentaje que pasa por el tamiz, cuál es el 10% que pasa del material pasante, que, bueno, acá queda el porcentaje 10 y lo mismo. Va a ser la misma abertura que habíamos encontrado acá, que es el 0,2. Bueno, la otra información que podemos obtener de la curva granulométrica pues es lo que es la clasificación para la ESTO, que es el porcentaje que pasa por el tamiz 10, 40 y 100, pero pues en este caso ya tenemos que los datos, que el ejercicio nos suministra el porcentaje que pasa para el tamiz 10, el tamiz 40 y el tamiz 100. Entonces pues en este caso pues no lo haríamos porque ya tenemos entonces cuál es la abertura, cuál es el porcentaje que pasa para dichas aberturas. Y listo, pues en conclusión, la curva nos suministró que es un suelo que no está bien gradado y ya le hacen falta más tamaños de partículas
para que nos pueda dar una curva de tipo 1, que es una curva la cual se puede observar casi que todos los tamaños de partículas. Sí, sí,